Hemos hablado de sensores de temperatura y hemos dicho varias cosas. Por ejemplo, dijimos que los sensores de temperatura son de tipo pasivo, no necesitan una alimentación para funcionar. ¿Ok? Esto es lo normal en los motores. Más adelante hablaremos de unos sensores del tipo activos, donde veremos que hay, por lo menos en Caterpillar, unos sensores de temperatura digitales, ¿sí? Que sí requieren de alimentación. Pero lo usual, lo normal en los motores es que sean sensores del tipo pasivo. ¿Ok? Dijimos que todos tienen dos líneas, una negativa y una de señal. Para este caso, este sensor que estamos viendo aquí es un motor Cummins, sensor de temperatura de aire de entrada. Va ubicado entre la carcasa de los filtros, entre los filtros, después de los filtros y la entrada del turbocargador. Este sensor de temperatura es de un motor Detroit. De igual manera, sensor del tipo pasivo, utiliza dos líneas. Una va a ser negativa, otra va a ser señal. Algo que tenemos que tener en cuenta es que este negativo no es un negativo de las baterías, no es un negativo del chasis, es un negativo regulado, es un negativo electrónico, ¿sí? Viene interno del SM, un negativo controlado. Entonces tendremos dos líneas, tendremos la línea 133, que será la línea de señal, o el pin P3, y tendremos la línea 452, que será la negativa, es el pin Y2. Este sensor de temperatura del refrigerante, ubicado en la culata, cerca de la caja termostato, normalmente del lado derecho o del lado del escape del motor. El sensor de temperatura de aceite motor, en este caso trajimos un ejemplo, un International, un DT466 electrónico, también es un sensor de dos líneas. La línea negativa será la 97DC o el pin 19 LSM, y la línea de señal será la 97CE o el pin 12 LSM. Este sensor de temperatura de aceite motor está ubicado normalmente del lado izquierdo del motor. En este caso específicamente va en la parte trasera de la tapa de distribución del lado izquierdo del motor. El sensor de temperatura del gas de escape o termoparo o termocupla es un sensor que funciona diferente. Sí es de dos líneas también, como estamos viendo en la pantalla, pero no funciona como los que habíamos visto anteriormente. Realmente este sensor está compuesto por dos materiales unidos, dos materiales soldados. Realmente estos dos materiales son dos aleaciones. En este caso tenemos una aleación níquel-cromo y una aleación aluminio-cromo. Entonces, estos dos materiales están soldados, están unidos entre sí, y cuando son sometidas a una elevada temperatura, cuando se calienta el sensor, comienza a haber un intercambio de electrones de un metal al otro. Entonces, tengamos en cuenta que los dos materiales deben ser materiales de diferente tipo, ¿sí? Porque uno tiene que ceder electrones al otro. Cuando comienza a calentarse el sensor, cuando comienza a ceder electrones, ese movimiento de electrones produce una variación de voltaje. Y es esta variación de voltaje la que es interpretada por el SM finalmente. ¿Ok? Este sensor, aunque es diferente de los de temperatura que hemos hablado, lo podríamos probar de una manera muy similar. Por ser dos materiales y vimos que todos los componentes, que todos los materiales presentan una resistencia, entonces podríamos medir la resistencia del sensor, podríamos desconectar, medimos con nuestro ómetro, con nuestro multímetro la resistencia del sensor y nos tiene que dar un valor bajo de resistencia. Si nos da un valor muy elevado de resistencia, puede indicarnos que el sensor está abierto. Otra prueba que podemos hacer, igual que la hacíamos con los otros sensores de temperatura, es que lo podemos desconectar estando el motor prendido, estando el switch abierto, y podremos hacer un puente entre el arnés, entre las dos líneas del arnés, y miraremos en el escáner la variación que nos va a presentar en cuanto a la temperatura del escape.